Gracias, señor presidente. Esta es una tarde aciaga en términos futbolísticos porque Partido Popular 10, oposición 0. No vamos a conseguir ni una sola comparecencia de ministros o de ministras a pesar de que estamos trayendo temas de enorme importancia. ¿O es que la petición de comparecencia al ministro de Sanidad para que explique su política en relación a la universalidad de la asistencia sanitaria, la preocupación que tienen los españoles y las personas inmigrantes, no es motivo para que comparezca el ministro de Sanidad? Pues es inexplicable, sinceramente. El ministro de Sanidad prácticamente no viene al Congreso de los Diputados, pero aquí hay un motivo muy importante para que venga. Primero, porque lo que está pasando desde que surgió con el Real Decreto Ley 16/2012 una decisión de cambio unilateral del sistema sanitario en relación a muchos aspectos, pero entre otros en relación a la cobertura, al derecho a la cobertura, y los sucesivos episodios en los que el Partido Popular y el Gobierno da marcha atrás, aparentemente, pero mantiene una política injusta e inhumana con respecto de una población como la población inmigrante, está generando una enorme confusión en la sociedad. Está generando una enorme confusión en la sociedad. Y cuando el ministro declara en los pasillos del Congreso que va a hacer un registro de inmigrantes para, supuestamente, acceder a darle atención sanitaria, digo supuestamente porque todavía no se sabe qué planteamiento tiene el Gobierno, genera confusión. Pero no es más que un ejemplo de una política sanitaria desarrollada a lo largo de esta legislatura por parte del Gobierno del Partido Popular, absolutamente insolvente. A mí me gustaría que el ministro de Sanidad viniera a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, ahora que el tema de la inmigración está golpeando a todas las conciencias en Europa. Acabamos de conocer una noticia de 50 personas fallecidas en un barco en las costas de Roma, en las costas de Italia. Viniera a explicar, a contestar preguntas que como responsable de la sanidad española tiene que contestar. Y si no viene, yo se las voy a seguir haciendo. ¿Cómo se protege mejor la salud de todos los ciudadanos? ¿Dándole cobertura a todos o no dándole cobertura a todos? Esto es una pregunta fundamental, porque cuando el Gobierno y un ministro de Sanidad asume que haya personas que no tengan derecho a la cobertura, nos tiene que explicar que eso protege la salud de todos, la de los que se quedan sin cobertura porque dicen, no, como le damos atención urgente, atención a los partos y se atiende a los niños menores de 14 años, ya es suficiente. Pues mire usted, esto merece la pena ser debatido. Así no se garantiza mejor la salud no solo de esa la población, sino la de todos los españoles. Por lo tanto, el ministro de Sanidad tiene que explicar cómo se protege mejor la salud de todos. Otra pregunta que nos tiene que contestar y que hace urgente la presencia del ministro aquí es cómo se hace esa protección de la salud de todos mejor al menor coste. Y cuando el Gobierno trajo el Real Decreto 16/2012 a esta Cámara, nos dijo que la modificación del derecho a la cobertura sanitaria, haciendo una exclusión a centenares de miles de personas, era para ahorrar. Por lo tanto, tienen que contestar cuánto se ha ahorrado, porque nos tendría que contestar cuánto cuesta atender a la población inmigrante. Los datos disponibles nos dicen que atender a la población inmigrante en situación irregular cuesta entre el 0,5 y el 1% del presupuesto sanitario. Ridículo. Ridículo porque la sociedad española, los profesionales sanitarios, no aceptan que las personas se queden sin cobertura sanitaria y, por lo tanto, se deteriore su salud o por falta de medidas preventivas o por falta de actuación cuando una persona con una enfermedad crónica no puede ser atendida en los hospitales o no puede ser atendida en la atención primaria. Es ridículo, es injusto, es inhumano y es ineficaz. Y si el Gobierno piensa lo contrario, tendrá que venir a darnos datos diferentes a los que yo estoy planteando aquí. Porque estos datos están publicados. Y nos dijeron que ese recorte de derechos era porque no podíamos pagarlo. Pero también le quiero preguntar al ministro de Sanidad, como responsable de la sanidad española, ¿qué le parece que los inmigrantes que están en España donen órganos en las mismas, digamos, en la misma intensidad que los españoles y, sin embargo, no tengan el derecho a recibir un órgano si no son regulares? Como ministro de Sanidad, esta es una pregunta dramática. Es que es indignante, señores del Partido Popular.
Es indignante una política sanitaria sin alma, sin corazón, contraria a lo que piensa la mayoría de la ciudadanía española, pero sobre todo contraria a lo que piden los profesionales sanitarios, que en los acuerdos que firmaron con el Ministerio exigieron al Gobierno que volviera a la universalidad de la atención sanitaria. Por lo tanto, es una política absolutamente insolvente, porque, fíjense, incluso para proteger la salud de los ciudadanos españoles, lo mejor es que todos tengamos derecho a la cobertura sanitaria, porque cuando se trata de enfermedades infecciosas, los virus, las bacterias, no entienden de fronteras, no entienden de carnet, no entienden de tarjetas sanitarias. Y esa es la razón fundamental por la que no es una medida adecuada. Ahora el Gobierno nos dice que va a rectificar. El ministro, una de las primeras medidas que anunció era que iba a plantear recuperar la atención primaria para todos, cosa que no se ha concretado, además de ser insuficiente. Pero, claro, ahora tiene que intervenir el señor Rajoy directamente para decir que va a rectificar porque tiene miedo al impacto electoral de lo que está pasando, entre otras cosas porque ha habido un vuelco en la gobernabilidad de las comunidades autónomas. Hoy tenemos prácticamente 11 comunidades autónomas que van a darle la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, porque es de justicia, porque hay otra manera de hacer la política, como la que estamos nosotros defendiendo desde hace tiempo, que, por cierto, lo hicimos con un acuerdo con ustedes en el año 2003. Lo que ustedes han hecho cuando han aplicado el Real Decreto Ley 17/2012 es cambiar el artículo 3 de la Ley de Cohesión del año 2003 que pactamos todos los grupos parlamentarios, pero especialmente el Gobierno del Partido Popular y la oposición del Partido Socialista en aquellos tiempos. Y ese artículo era el que reconocía el derecho a la atención sanitaria a todos, incluidos los inmigrantes que estuvieran en situación irregular. Fíjense, es importante hablar con datos, es importante hablar con argumentos. La atención sanitaria a los inmigrantes ya tenemos evidencia. En el caso, por ejemplo, de Andalucía, supone el 0,6% de las consultas de atención primaria. Supone el 2,8% de las urgencias hospitalarias, supone el 7% de los partos. ¿Por qué es lógico? Porque la mayor parte de las personas inmigrantes son jóvenes y son sanos, y por lo tanto es evidente que usan menos los servicios de salud porque lo necesitan menos. En definitiva, señoras y señores diputados y diputadas, señores del Partido Popular especialmente, deberían de atender esta petición. No deberían de escudarse en su mayoría para golear a la oposición. Eso es muy fácil, eso no soluciona los problemas. La preocupación que hay ahora mismo en el sector sanitario y en la sociedad respecto a cómo se va a resolver esta cuestión es una preocupación que hay que resolver inmediatamente, sobre todo porque no tiene un coste relevante para las arcas públicas y sobre todo porque es de justicia. España es un país que respeta los derechos, que tiene que seguir respetando los derechos, y si ustedes no lo hacen, sepan que después de las elecciones generales lo haremos nosotros. Muchas gracias.